Buenos días para todos, como me alegra saludarlos en este día, en este curso superior de religión, uno de los más interesantes de todos, y es tratar esa lección 37 y 38, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Iniciamos pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. ¿Quién es Jesucristo? Dios determinó salvar a la humanidad enviando una de las tres divinas personas para que se hiciera hombre y nos redimiera. La segunda persona, o sea, el Hijo, fue la que se hizo hombre, tomando cuerpo humano en las entrañas de la Virgen María y hecho hombre. Se llama Jesucristo. Sus nombres, doble carácter de Cristo. El Redentor tiene los nombres de Jesús, Cristo y nuestro Señor. Primero, Jesús significa Salvador. Un ángel reveló este nombre a María y a José. Le pondrás por nombre Jesús porque ha de salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso lo llamamos expresivamente el Salvador. Segundo, Cristo, en hebreo Mesías, significa ungido o consagrado. Se da este nombre al Redentor porque en Israel eran ungidos los sacerdotes, reyes y profetas, y Cristo fue sumo sacerdote, rey y profeta. Cristo es sacerdote en cuanto ofreció el gran sacrificio de la nueva ley y se constituyó mediador entre Dios y los hombres. Rey porque todas las criaturas están sometidas a su dominio. Profeta porque nos enseñó en nombre de Dios y nos reveló sus misterios. La unción de Cristo no fue con aceite material, como la de los sacerdotes y reyes de Israel, sino espiritual, en cuanto Dios lo llenó de toda suerte de gracias y lo constituyó rey y sacerdote sumo. Tercero, Jesucristo se llama nuestro Señor, porque además de habernos creado en cuanto Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo, nos rescató al precio de su sangre, en cuanto hombre Dios. Y por eso es de modo especial nuestro dueño y Señor. En nuestro Señor Jesucristo podemos distinguir dos caracteres: su carácter de Mesías o enviado de Dios para salvar a su pueblo, y su carácter de Hijo de Dios y verdadero Dios. Estudiémoslos. Jesucristo Mesías. Cristo es el verdadero Mesías o enviado de Dios, porque en él se realizaron las figuras y profecías que anunciaban al Mesías prometido. Entre las figuras y las profecías hay esa diferencia, que la profecía anuncia por medio de palabras y la figura por hechos o personas. Figuras del Mesías. Las principales figuras del Mesías son: A. De su pasión y muerte, Abel, Isaac, la serpiente de bronce y el cordero pascual. B. De su resurrección, Jonás. De su sacerdocio, Melquisedec. Y de su iglesia, el arca de Noé. Abel. Su sacrificio fue agradable a Dios, murió inocente y su sangre clama hasta el Señor. La sangre de Cristo clama también no venganza, sino perdón. La aspersión de la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. Isaac, también inocente, es condenado a morir y subió a una montaña cargado con la leña
que serviría para su sacrificio. La serpiente de bronce, levantada sobre una cruz, curaba de la mordedura de las serpientes a quienes la miraba, imagen de Cristo crucificado que sana las heridas de nuestra alma. El Cordero Pascual se ofrecía en expiación de los pecados y su sangre preservó a los israelitas del ángel exterminador. Jonás, de quien dijo Cristo, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Jonás 2. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, ofreció en sacrificio pan y vino. Jesucristo constituido pontífice según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10. Se ofrece diariamente en sacrificio bajo las especies de pan y vino. El arca de Noé, único refugio de salvación cuando el diluvio, como hoy Cristo y su iglesia son el único refugio de salvación. Las profecías sobre el Mesías. Las profecías sobre el Mesías. Los profetas anunciaron el tiempo en que aparecería, las principales circunstancias de su nacimiento, vida, pasión y muerte, su resurrección y ascensión y la fundación de su iglesia. Acerca del tiempo en que aparecería, Daniel anunció que desde el edicto para reedificar a Jerusalén hasta la muerte del Mesías no alcanzarían a transcurrir 70 semanas de años. Daniel 9:24. Efectivamente, a mediados de la última de las 70 semanas murió el Salvador. Jacob profetizó que el cetro real no sería quitado a la familia de Judá hasta la venida del Mesías. Génesis 49:10. Cuando los judíos le pedían a Pilato la condenación de Cristo y le decían, no tenemos otro rey sino al César, atestiguaban sin advertirlo el cumplimiento de esta profecía. Juan 19:15. Sobre su nacimiento, Miqueas profetizó que nacería en Belén, e Isaías que nacería de madre virgen. Saldría de la tribu de Judá y vendría a adorar los reyes de Oriente. He aquí que concebirá una virgen y dará a luz un hijo, y se llama Emmanuel, esto es Dios con nosotros. Isaías 7:14. Y tú, oh Belén, eres pequeña respecto de las principales ciudades de Judá, pero de ti saldrá el que ha de dominar a Israel, el cual fue engendrado desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Sobre su vida predijeron, entre otras cosas, que enseñaría públicamente teniendo por auditorio a los pobres. Sería taumaturgo, legislador y sacerdote eterno. Se mostraría amable e indulgente. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que aún humea. El mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos. Entonces el cojo saldrá como el ciervo y se soltará la lengua de los mudos. Ahí aparecen diferentes profecías. Acerca de su pasión y muerte, predijeron numerosas circunstancias. Por ejemplo, que sería vendido en 30 siclos de plata, abofeteado y escupido, azotado y despojado de sus vestiduras, que echarían suertes sobre éstas, y le taladrarían las manos y los pies, y le darían a beber hiel y vinagre. Es decir, cada versículo de estos está contenido en la Escritura. Sobre su resurrección y ascensión, David en sus salmos predijo que Jesucristo no experimentaría la corrupción del sepulcro y que subiría a los cielos. Sobre su iglesia, anunciaron que el Mesías establecería un nuevo y purísimo sacrificio y un nuevo sacerdocio que fundaría un reino espiritual, el cual habría de extenderse hasta los confines del mundo
y nunca sería destruido. Su valor probatorio. Estas profecías se hicieron con gran anticipación en el curso de los siglos que prepararon la venida del Mesías. Malaquías, el último de los profetas, existió 450 años antes de Cristo. Todas ellas anunciaban acontecimientos libres que no podían ser previstos por causas naturales y todas se realizaron en forma en que fueron anunciadas. Ellas prueban que Cristo es el Mesías prometido. Si muchos judíos no lo reconocieron como tal, fue por la idea equivocada común entre ellos de que el Mesías habría de ser un fastuoso príncipe temporal. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, dice San Juan 1:11. Jesucristo, verdadero Dios. Verdad importantísima. Estudiemos ahora el segundo carácter de Jesucristo y probemos que es Hijo de Dios y por naturaleza y en consecuencia verdadero Dios. La doctrina sobre la divinidad de Cristo es de capital importancia. En efecto, si Jesucristo es verdadero Dios, síguese que son divinas sus doctrinas, la iglesia que fundó y las verdades que ésta nos enseña. Por el contrario, si no fue Dios, ni su doctrina, ni su iglesia son divinas, ni Él nos merece crédito porque nos habría engañado al presentarse como Dios. Veamos pues las principales pruebas de su divinidad. Ellas son: A. Las profecías realizadas en Él que lo señalaban como Dios. B. Los milagros obrados en confirmación de su divinidad. C. La afirmación del mismo Jesucristo. D. La afirmación de su Padre Celestial. E. La santidad de su vida y doctrina. F. La afirmación de los apóstoles y de la Iglesia. Pruebas de la divinidad de Cristo. Las profecías. Las profecías que, como hemos visto, se cumplieron en Cristo, lo designaban no solo como Mesías, sino también como verdadero Dios. Así los profetas le daban nombres que solo a Dios pueden aplicarse. Por ejemplo, el admirable, el justo, el santo de los santos. Le dieron el nombre de Dios. Isaías dice: el mismo Dios vendrá en persona y os salvará. Isaías 35:4. Y en otro lugar: he aquí que una virgen dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel, esto es, Dios con nosotros. Isaías 7:14. En otro lugar dice también: ahora nos ha nacido un parvulito, se llama el admirable, el consejero, Dios, el fuerte, el Padre del siglo futuro, el príncipe de la paz. 9:6. Conclusión. Como estas profecías tuvieron realización en Cristo, debemos concluir que Cristo es Dios, pues si no lo fuera, el mismo Dios nos hubiera inducido a engaño. Profecías hechas por el mismo Cristo. El mismo Jesucristo hizo numerosas profecías acerca de su persona, de los apóstoles, de su iglesia y de otros varios acontecimientos que dan mayor peso a este argumento. Primero, respecto a su persona, en 3 ocasiones predijo su pasión, muerte, de cruz y resurrección. Mirad que vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo 20:18. Respecto a sus apóstoles, predijo la triple negación de Pedro, la venida del Espíritu Santo sobre ellos y las persecuciones que les tocaría afrontar. Respecto a la iglesia, predijo su perpetuidad, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Estas diversas profecías sobre sucesos libres prueban el carácter divino del que las hizo.
Bueno, estas son estas son las reflexiones que hemos hecho en este momento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría quedar aquí hasta este momento para que no aparezca un recorrido muy tedioso, sino para que podamos aprovecharlo y degustarlo así de esa manera. Y ya esa otra lección 38 la miraremos en la próxima, en el próximo lunes, Dios mediante, o en la próxima ocasión. ¿Para qué? Para que podamos degustar esta reflexión de la vida de Jesucristo, de su historia, de sus profecías y de eh, quién es Jesucristo, su nombre, el doble carácter de Cristo, la figura del Mesías, las profecías sobre el Mesías, en fin, eh, lo que es su valor probatorio, Jesucristo verdadero Dios, eh, pruebas de su divinidad y las profecías hechas por el mismo Cristo. Entonces, continuaremos en la próxima clase con los milagros, en esa lección 38, con el testimonio del mismo Cristo, con el testimonio del Eterno Padre, con su vida y doctrina y con el testimonio de los apóstoles y de la iglesia, para que nos quede cómoda, corta, agradable, especial, concisa esta reflexión y podamos ahondar y podamos reflexionar. Si quisieran, entonces podríamos colocar esta tareita de mirar esas Isaías 61, 1, 28, 19, Deuteronomio 18, 18, Salmo 109, 4, Isaías 43, 3, Isaías 35, 4, Zacarías 11, 12, Isaías 50, 6, Isaías 53, 4, Salmo 21, 19, Salmo 21, 18, Salmo 48, 12, Salmo 15, 10, Salmo 23, 7, Malaquías 1, 11, Isaías 9, 7. Para constatar todas estas profecías de lo que se ha dicho de él, de lo que se profetizó sobre él, con tanta anticipación, con tanta antelación, para darle la verdadera importancia que se merece al Señor. De nadie se ha profetizado con 450 años antes de que haya estado en medio de nosotros o con tanta anticipación. De nadie se ha dicho todo lo que se ha dicho. Así, con profecías y con tantas demostraciones de su divinidad, demostraciones de su realeza, demostraciones de su grandeza, demostraciones de su carácter divino. Dios los siga bendiciendo y los siga guardando y los bendigo en Cristo, los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.